Muy bien, muchísimas gracias al señor Mario Pimentel. Le damos el uso de la palabra al congresista Tubino, luego al congresista Segura y luego al congresista Gino Costa. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, un saludo al señor Mayor General FAP Mario Pimentel, jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, a los señores oficiales y funcionarios que lo acompañan, a los colegas. Señora presidenta, como vemos en esta exposición con relación a la Agencia de Compras, la Agencia de Compras es una excelente iniciativa y agradecemos la exposición del señor general Pimentel porque ha sido bastante clara, pero también entender cómo se manejan las cosas en las Fuerzas Armadas y cómo deberíamos llegar a potenciar esta Agencia de Compras. Entonces, hoy día cada institución de las Fuerzas Armadas tiene sus sistemas logísticos y con esta Agencia de Compras, que ya lo tienen otros países, lo que se trata es, como bien se ha dicho en la exposición, hacer economía de escala. Si voy a comprar botas, compramos botas para todas las instituciones militares. Si vamos a comprar vestuario, de igual manera y lo que fuera. Y entonces, lógicamente, hoy está esta Agencia de Compras recién dando sus primeros pasos. Y si realmente hay una decisión, en este caso del gobierno, de potenciarla, impulsada por esta comisión, que eso es lo que deberíamos hacer, es que esta Agencia de Compras tenga que crecer. Y ya lo ha dicho en la exposición el señor general Pimentel, que la mejor demostración de una agencia de compras en un país cercano al Perú, para no compararlo con otros países, es Colombia. Pero ¿cuántas personas trabajan en esa agencia de compras? 1.600 personas. Y entonces, ¿cuál es la idea? Ir quitándole el uniforme a la agencia de compras, para que no nos estén señalando y continuamente desprestigiando a las Fuerzas Armadas, porque vivimos en el país de las sospechas, y entonces, como vivimos en el país de las sospechas y compró un militar, entonces inmediatamente estoy pensando que algo turbio puede haber abajo de la mesa y terminamos perjudicando el uniforme. Y entonces, lógicamente, lo que se espera es que este gobierno que se inicia tome el toro por las astas y tome esta agencia de compras y la potencie como corresponde, y lógicamente las instituciones militares felices de la vida, porque ya no estaremos involucrados en una serie de sospechas y persecuciones donde se involucran inclusive en estas adquisiciones a oficiales probos, porque participan en una comisión técnica para una adquisición y después lo estamos señalando con el dedo y terminan arrastrando una serie de problemas en las fiscalías, arrastrando varios años de injustas persecuciones, señora presidenta. Esa es la verdad. Y entonces, que han habido actos de corrupción, los hay, pero más han habido los inocentes acusados. Y entonces, eso es lo que se vive hoy día en las Fuerzas Armadas, y lógicamente esta agencia de compras tenemos que impulsarla. No tengo mayores preguntas para el señor general Pimentel. Simplemente, señora presidenta, quería complementar que esto tiene que ser ayudado e impulsado por esta Comisión de Defensa para que se implemente como corresponde a esta agencia de compras. Gracias. Congresista Segura. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar la presencia del general Mario Pimentel y todo su equipo que lo acompaña. Yo solo quería realmente preguntarle al general, por su intermedio, señora presidenta, si existe en estos procesos la concurrencia de la Contraloría, de tal manera que se transparenten estos procesos de compra. Si bien es cierto, se ha demostrado un ahorro importante, como bien lo dice el congresista Tubino, estamos en el país de las sospechas. Entonces, para curarnos en salud, si es que existe esta concurrencia, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, mayor general.
por su exposición. La primera pregunta que yo tengo tiene que ver con el volumen de las compras y adquisiciones de bienes y servicios que pasan por la agencia de compras. Entiendo que no todas las compras que están haciendo las Fuerzas Armadas en este momento están pasando por la agencia, porque como ha dicho el almirante Tubino, esta es una institución nueva y por tanto está yendo de menos a más. Entonces, para tener una idea de qué significa que el 2015, por ejemplo, ustedes tuvieran un volumen de operaciones que llegó a los 464 millones de soles, ¿no? Y el 2016, en lo que va del año, estamos en 15.7 millones de soles, que es bastante menos que el año pasado. O sea, también si nos pudiera decir por qué a mediados de este año estamos en 15.7 cuando el año pasado, en todo el año, se adquirió 464. Imaginamos que el segundo semestre de este año se irá a adquirir buena parte de las cosas que la agencia va a procurar. Pero en todo caso, para tener una idea de proporciones, ¿cuánto en este momento de esas adquisiciones están pasando por la agencia de compras y cuánto quedan por fuera? Para tener un poco la dimensión de el recurso de las Fuerzas Armadas a este mecanismo. Y si nos pudiera decir por qué hay todavía una parte de las adquisiciones que están quedando fuera. ¿Cuál es el criterio, digamos, para pasar por la agencia hoy día y para no pasar? Me imagino que la idea es que el día de mañana, no sabemos cuándo, si usted nos podría decir, aspiramos a que todas las adquisiciones pasen por la agencia de compra. Sería, a la luz de la información que usted nos ha dado, sería lo más recomendable, porque hay ahorros importantes en beneficio del país. Y la segunda pregunta, un poco en la línea de lo afirmado por el congresista Segura, ¿cuáles son los tipos de controles a los que está sometida las adquisiciones que pasan por la agencia de compras? Porque hemos tenido, señor mayor general, por intermedio de la presidencia, hemos tenido al Contralor General de la República la semana pasada, y él nos ha presentado un largo listado de adquisiciones con problemas, tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa. Entonces, claro, lo que ocurre con la Contraloría es que los informes son bastante tardíos, o sea, 3, 4, hasta 5 años después de haber tenido lugar la adquisición. Entonces me imagino que, primero, saber si ustedes están sometidos a qué tipo de controles, si eso incluye la Contraloría, y segundo, si hay alguna de las adquisiciones que ustedes han hecho que haya recibido alguna observación por parte de la Contraloría. Estamos muy temprano todavía, porque ese sería el otro criterio. Un criterio es cuánto ahorro estamos haciendo y el otro criterio es nos estamos evitando las irregularidades que la falta de experticia, digamos, por parte de los institutos y el Ministerio de Defensa habían ocasionado en el pasado. Muchas gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al general y a todos los acompañantes. Varias cosas, ¿no? Lo que está hecho es un resumen general de lo que se ha adquirido a través de la bolsa de compra. Buen ahorro, no sé si es todo lo que se ha hecho, porque el Contralor ha sido bien detallado en todas las acusaciones que ha hecho, realmente ha acusado de todo un poco, por el tema de presunto, pero parece que nada se libra de esta compra, y es bueno que hagan ustedes el descargo. Una sola pregunta: el armamento corporativo, la página 10, por ejemplo, es un armamento, página 10, mercado extranjero, dice armamento corporativo, un objeto, que son estas armas, que son fusiles 5.6, o sea, son compradas por fuerzas especiales del ejército, para fuerzas de asalto. Entre el 2009 y el 2012 se hicieron las pruebas. Los fusiles de FN SCAR 5.6 fallaron porque eran de plástico, no sirvieron para nada. En 2013 se hacen pruebas solo para las empresas con fusiles pulidos, 2009-2012, y en 2015 se compraron y han sido enviadas al GRAE. ¿Funcionan? ¿Sirven o no sirven? O repito
En el 2009 y 2012 se hicieron las pruebas de fusiles FN SCAR 5.56 milímetros. Claro. Estos fusiles, la mayoría del 3% eran de plástico y prácticamente no sirvieron ninguno. Se hicieron, adquirieron, se compraron, pero se mandaron al DRAE, tal cual se mandaron al DRAE. ¿Eso es verdad? Gracias. Congresista Donaire. Gracias, señora presidenta. Tengo 3 preguntas que creo que es un tanto reservadas para que el general, con el criterio de la confidencialidad, nos haga llegar solamente a la Comisión de Defensa. Toda adquisición de armamento, cualquiera que fuere, responde a un planeamiento estratégico. ¿Bajo qué criterio estratégico se compró tal o cual cosa? Porque no es lo que esté en el mercado y voy a comprar esto o lo otro, sino responde a un plan estratégico de acuerdo a las hipótesis de guerra que hubiere. Ese es uno. Y segundo, ¿cómo se articula en la organización esta agencia de compras con los elementos estratégicos del comando conjunto de los diferentes institutos para ver qué armamento, qué munición, qué artículos respondan a este planeamiento estratégico? Y la otra que es reservada también, porque acá las paredes se escuchan y estamos recontra chuponeados por nuestros vecinos. Entonces, que nos dé el dato. Hay un seguro de aeronaves, hay un seguro de embarcaciones marítimas, unidades de superficie, patrulleras, submarinos, embarcaciones fluviales. Esos seguros, ¿a cuántas unidades corresponde? Y también de aeronaves. Eso sería todo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. Por su intermedio al general Mario Pimentel, buenas tardes. General, casi todos nos hemos quedado sorprendidos de la agencia de compras por el ahorro de casi de 40 millones. Pero va la pregunta aquí. ¿Tiene usted conocimiento que la empresa FAME ensambla y coproduce a través de transferencias tecnológicas fusiles de asalto de calibre 5.56 por 45 milímetros OTAN y también de 7.62 por 51 milímetros OTAN? Mi segunda pregunta. ¿Cómo es que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, sabiendo que la fabricación de dichos fusiles en nuestro país, autorizó la adquisición de fusiles SCAR 5.56 por 45 milímetros OTAN para la Fuerza Aérea del Perú y para la Marina de Guerra, considerando como un único postor a la compañía FN Herstal, que el 2 de junio de este año ubica en el secreto del portal en el 11 los procesos de convocatoria internacional? Bueno, usted no conoce los números de proceso, el Inter-RAC Process del 2016 para la adquisición de fusiles de asalto y ametralladoras ligeras para la Marina de Guerra del Perú y también de fusil de asalto para la Fuerza Aérea del Perú. ¿Cuál es la ficha técnica estandarizada de dichos fusiles? ¿Por qué no se hizo público el proceso de estandarización? ¿Cómo es que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas estandarizó secretamente las especificaciones técnicas en el Perú de un fusil que el propio Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, SOCOM, que requirió su diseño, lo canceló y lo dio de baja? ¿Por qué no se estandarizó una ficha técnica con nombre propio, SCAR, de un fusil que tiene una serie de fallas y reportes en contra de todas las Fuerzas Armadas del Perú a través de los años que lo han tenido en uso? Y para finalizar,
¿Sabía usted, general, que recientemente se ha presentado un problema muy grave con los fusiles SCAR en el Brain, acantonados en la base militar, sí lo ha dicho mi colega, estoy corroborando, en Pichari, unidad al mando del general Ricardo Pajares del Carpio, quien puede dar fe de que la mayoría de los fusiles SCAR se encuentran inoperativas por fallas, en especial la dobladura del eje del disparador, que causa una desviación del gatillo y que no permite que el soldado pueda seguir disparando, generando en muchos casos que patrullas del ejército tengan que abandonar el combate corriéndose del enemigo. Cosas como esto, creo de que en un momento tendrá que informarnos, o en su defecto lo hará público. Comparto con mi colega, el congresista Doneire, en todo caso para que nos haga llegar estas preguntas en una forma reservada. Gracias, Presidenta. Congresista Lechea. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al Mayor General FAB, Mario Pimentel, y a los oficiales que nos acompañan. Yo creo que en parte ya la primera pregunta la han presentado el congresista Segura y mi colega el congresista Costa. Sin embargo, quiero incidir. Yo creo que estamos con un problema de procesos. Comparto con el congresista Tubino, manchar honras no es nuestro negocio. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas. Sin embargo, si nosotros vemos la legislación de compras del Estado, esta sufrió modificaciones y las modificaciones ha caído en el ámbito de una directiva de la Contraloría del año 2009. O sea, cuando uno deja la 1017 y uno entra a la 30225, ¿qué sucede? Inmediatamente está bajo una directiva del año 2009. Me ha sido muy importante escuchar de boca del mismo general que todos estos procesos inmediatamente van a la OCSE para que sean auditadas. Pero yo creo que las contradicciones que están habiendo y que el otro día en la reunión con el Contralor, que al final de la reunión no podía ser que los resultados fueran como eran, sino que teníamos algún problema de procesos. Yo creo que la cantidad de auditorías que debe el Contralor hacen de que tenga que actuar a la defensiva, y ahí vimos las diferencias entre lo que es una auditoría de una auditoría forense. La auditoría forense rodea un edificio con cinta y después puede hasta romper los cajones y sacar toda la documentación. Entonces, yo creo que acá tenemos que revisar un poco los criterios y los procesos que hay alrededor para evitar justamente todo este tipo de imputaciones que me parecen de muy mal gusto. El segundo punto, general, me parece importante también. ¿Qué piensan ustedes hacer sobre el tema de las compensaciones industriales? Cuando nosotros vemos Colombia, y que tiene 1.500 empleados, Colombia tomó el camino de las compensaciones industriales, que es una manera moderna y es una manera en que muchos de los países señalados ahí trabajan esto desde hace años. Y esto es muy importante para los equipos de seguridad. Los equipos de seguridad tienen alto desgaste y deben ser reemplazados por obsolescencia tecnológica. Entonces, manejarse en una compensación industrial significa que uno busca que la balanza de pagos del país en el medio plazo esté equilibrada y se pueda llegar a esta situación de poder contar con cañones y con mantequilla. O sea, que no haya un sacrificio presupuestal y se pueda mantener el sistema de seguridad de una manera moderna, de una manera efectiva, de una manera eficiente. ¿Qué cosas y qué ideas es, a través de suyo, Presidenta, cuál es la perspectiva de que el Perú vaya cada vez más cerrándose hacia un sistema de compensaciones industriales como lo tiene Brasil, como lo tiene Colombia, como lo tiene Canadá, como lo tiene Israel, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Estados Unidos? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Elar Melgar. Luego el congresista Marco Miyashiro. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio un saludo al mayor FAB, Mario Pimentel, y a los señores de la Fuerza Armada que lo acompañan. Presidenta, vemos pues la diferencia que hay en las compras entre un año y otro. Entonces, en vez de ir aumentando la cantidad de compras,
viene disminuyendo. Entonces, nos queda una duda si en realidad está bien hecha la compra o está mal hecha, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del total de compras de la Fuerza Armada está realizando la agencia? Porque si empleamos 1.600 hombres para un porcentaje pequeño del total, a lo mejor pues no se está ahorrando lo que decimos, porque se está empleando 1.600 hombres para comprar una pequeña cantidad. Entonces necesitamos unas respuestas un poquito más claras, que nos digan los porcentajes de las compras totales y ver pues si es lo conveniente para que estas agencias compren la cantidad total, si es posible la cantidad total que necesita la Fuerza Armada, para ver si en realidad pues hay un ahorro y en todo caso tener las personas pues idóneas, especializadas, ya que los miembros de las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía del territorio peruano, y no, su especialidad pues no es la compra, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Miyashiro. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Un saludo al señor Mayor General Mario Pimentel. Él nos ha ilustrado con su exposición que este sistema de la Agencia de Compra de la Fuerza Armada se da por el Decreto Legislativo 1128 de diciembre del 2012. Pero en febrero del 2012, el señor coronel del Ejército Peruano, Gerardo González Doimis, fue nombrado agregado militar en Rusia. Y el año 2013 se hace la compra del jet Cessna 560 XL modelo Citation Excel por $6.400.000. Y pese a que el decreto supremo 005 norma precisamente el decreto legislativo 1128, en diciembre o a fines del año 2013 se compra a Rusia 24 helicópteros. Pero esta compra no lo hace la agencia de compras, lo hace el director del Comando de la Aviación del Ejército, cuando lo normal que se hacía en la compra del Ejército es a través de la Dirección o el Comando de Material de Guerra. Entonces, señora Presidenta, yo quería que se solicite al Comando del Ejército o al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, con relación a la compra del jet, solicito la relación de vuelos que haya realizado a la fecha con indicación de sus pasajeros, ya que los medios de prensa han informado y no ha sido desmentido que era para uso exclusivo de la pareja presidencial. En segundo lugar, ¿cuál ha sido la metodología para la adquisición de estos 24 helicópteros, cuyo proyecto era en realidad 27, después se bajó a 24? ¿Y por qué se hace la adquisición a través del Comando del Ejército, que estaba a cargo del señor general Ejército Peruano Germán González Doimi, que coincidentemente es hermano del designado agregado militar en Rusia? Y los medios de comunicación, uno se llama Germán, el otro se llama Gerardo. Y coincidentemente los medios de prensa han informado, y no ha sido desmentido, que corresponde a la promoción de Ollantumala. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista que desea hacer una consulta? Bueno. Procedo a hacer mis preguntas. Entre la compra más importante presentada en su exposición, magíster de la FAP Mario Pimentel, tenemos, por ejemplo, que una de ellas es de 204 millones de soles. En este caso, quisiera saber cuál es el proceso
también a qué país se le compró, o en todo caso, qué país es de fabricación, dónde ha sido fabricado y también el año. Esto es referente a camiones del ejército. La siguiente pregunta es, ¿los procesos de contratación se generan en coordinación con el ministerio? ¿Son designados por el ministerio? ¿Son designados por el ministro? ¿Quién designa a las personas que forman parte de esta agencia? Y en tercer lugar, para efectuar estas compras, ¿existe una comisión negociadora y un comité especial se encarga específicamente de llevar adelante el proceso, o solo un comité especial, o solo una comisión negociadora? Porque hemos visto que, de acuerdo a lo que nos ha informado el Contralor, han sido distintas las modalidades. En algunos casos se conformaba una comisión negociadora y luego había un comité especial de realizar el proceso, de ejecutar el proceso. Entonces, quisiéramos saber cómo es el detalle de la ejecución en la agencia de manera específica. Esto es todo. Muchísimas gracias y voy a proceder a hacer... y también tengo entendido que no fue ya con la creación de la agencia, toda vez que esta entra en vigencia, empieza a operar en el 2015, sin embargo, si tiene conocimiento de la modalidad en la que se compró el satélite a Francia. Muchísimas gracias y le cedo el uso de la palabra para absorber las preguntas. Y si desea además intervenir o hacer algún comentario adicional, independientemente de las preguntas, no habría ningún problema. Brevemente, por favor, para que el general Miyashiro complemente una pregunta. Efectivamente, señora presidenta, gracias. Era complementar la pregunta anterior, porque la inversión en la compra de estos 24 helicópteros, algunas notas de prensa dicen 550 millones, otras señalan 580. Pero lo curioso es que antes de las 150 horas de vuelo de estos helicópteros, había de los 24, 10, es decir, el 42% en PAME, mantenimiento técnico, y están imposibilitados de volar por fallas estructurales. ¿Ese tipo de compras ameritan? Es la pregunta que estoy formulando. Gracias. Muchísimas gracias. Y aprovecho esta interrupción, a ver si es que esto no está dentro, obviamente, de la agencia en la que usted se encuentra presidiendo. Sin embargo, el ministerio, tenemos entendido también por lo manifestado por el ministro de Defensa, que se ha gastado cerca de 8.000 millones de soles en compras militares. Sin embargo, cuando vino el Contralor, se nos ha manifestado que el gasto de compras militares son cerca de 204 millones de soles. Entonces, quisiéramos saber, en todo caso, cuál es la diferencia. Si usted tiene acceso a esa información, de repente no la tiene y no habría ningún problema. Vamos a hacer las preguntas a los órganos correspondientes. Sí. Disculpen el comentario, pero si ustedes se dan cuenta, lo que manifiesta el ministro de Defensa el día de ayer son montos totalmente distintos a los informados por el Contralor cuando estuvo aquí presente. Entonces, si tratamos de compaginar y tratar de ver que los montos sean parecidos o iguales, no llegamos a esa conclusión. Entonces, aquí hay algo que está faltando, está sobrando. De repente usted nos puede aclarar eso. Señor presidente de la Comisión, con su venia y por su intermedio, para absorber algunas de las preguntas que ya se han vertido. Algunas tienen un carácter reservado que, si nos permite y con su venia, también la haríamos llegar por escrito y de manera documentada.
En cuanto a la existencia de la Contraloría, si existe o no y es parte de la gestión de la agencia de compras, cabe resaltar aquí que somos la única entidad que la ley nos exige y hace que nos acompañe un representante de la Contraloría para cada uno de los procesos, que de manera simultánea podemos nosotros dar fe que bajo una supervisión permanente y una acción de control constante en la Oficina de Control Institucional y con el representante que trabaja muy cerca a la Agencia Espacial, podemos afirmar que la presencia de la Contraloría es fundamental para un buen trabajo y por supuesto que las buenas prácticas de la entidad. Adelante, congresista Segura, luego la congresista Alcorta. Disculpe, una interrupción. Gracias, presidenta, gracias, general. Por su intermedio, señora presidenta, adicionar justamente a esa respuesta, ¿cómo va el tema de la autonomía? Porque es muy importante, por su intermedio, señora presidenta, señor general Pimentel, que exista esa autonomía para el tema de las compras y que éstas sean lo más transparentes posible. ¿Usted ha sentido alguna presión? ¿Le han impuesto algún personal? Esa es la pregunta, señora presidenta. Gracias. Nadie llegó por ahí. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Me sorprende un poco lo que estamos viendo, porque efectivamente en la Contraloría casi toda la información, el 99.9, por dejar un poquito afuera, todo está cuestionado. Y sin embargo el general Mario Pimentel nos dice que todo ha sido llevado eso acompañado por la Contraloría, lo que me parece bien además, para justamente prever cualquier situación. Parece que habláramos de dos países, dos estados, todo diferente. No sé si alguien puede explicar esta situación. No sé si este general, no sé si el señor Gino Costa que nos puede explicar, que levanta la mano, no sé, a ver, de repente aquí lo... Congresista Gino Costa, posteriormente congresista Lapa. Sí, muchas gracias, presidenta. Aquí quizá tendría usted que comenzar por responder más bien a la pregunta de cuánto de las compras está pasando por la agencia de compras, o sea, a partir del 2015, ¿no es cierto? Porque antes de mayo del 2015, y yo creo que todos los casos, la mayoría de casos que nos ha presentado el Contralor son casos de adquisiciones anteriores a mayo del 2015. Entonces, yo creo que eso podría ayudar a aclarar algo. Ahora, yo mismo le preguntaba, ¿es posible que de las adquisiciones posteriores al 2015, los informes de la Contraloría van a aparecer mucho más tarde? Porque, claro, pero el que acompañe todo el rato no significa que posteriormente la Contraloría no pueda hacer su informe con observaciones sobre irregularidades o no. Eso también quizá nos podría explicar. Pero... general, aprovechando para recordar que también le preguntaba, a partir de 2015, que ya entra en funciones la agencia, también quisiéramos saber cuántas de las adquisiciones pasaron por la agencia de compras y cuántas han seguido, digamos, un curso por fuera de la agencia de compras. O si es que a partir de mayo del 2015 todas las adquisiciones han pasado por la agencia de compras. Muchas gracias por su pregunta y permítame explayarme sobre el tema. Señorita. Por favor, sí, general. No, disculpa. Sí, congresista Lapa, continúe. Muchas gracias, presidenta. A saludar al general por estar presente en esta comisión. Sí, yo quisiera que nos expliques, yo escuchaba atentamente la exposición. En primer lugar, quiero saber, ¿estas agencias de compras en el ejército peruano está ceñido de acuerdo a la ley de contrataciones? Si se aplica la ley de contrataciones en la agencia de compras, ese es el primer punto para saber. Porque ahí nos da todo un procedimiento, ¿no?, para adquisición de cualquier compra, no en sectores públicos que no son del ejército peruano. Segundo,
Quisiera que usted tenga, porque la agencia de compras, conforme usted ha expuesto, está a compra de 2015 a 2016. Entonces, usted tendría en cuenta lo que han dicho ya colegas acá. Hay informes que se han adquirido, adquisiciones de fecha de 1 de enero de 2012 al 31/12/2015. Hay un procedimiento debe existir ahí, no sé cuántas veces se compra, no sé. Después, ese informe debe estar, informe número 11-11-2-02-0286, de fecha 22 de julio del año 2016. Otro informe, es el alcance, dice, 1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2015. El informe es informe número 894-2015, GCG/DEF-AC, de fecha 22 de diciembre de 2015. Otra compra, alcance, dice acá, 1 de noviembre del año 2014 al 30 de junio 2015, sí. Congresista Tubino, ¿tiene la interrupción? Sí, yo creo que acá lo que tenemos que tener claro, y disculpa la interrupción, es lo siguiente: el general es el jefe de la agencia de compras, que no ha hecho esas compras, como tampoco ha tenido nada que ver con los fusiles. Entonces, aterricemos bien el tema sobre los puntos que ha tocado el general. Es inclusive podría ser hasta una cuestión de orden, para ordenarnos, porque el general no conoce lo que se está hablando, como tampoco conoce el proceso de los generales, o digo, de los fusiles. Entonces, digamos las cosas como son, y no ahondemos en una serie de temas que el general no va a tener cómo responderlo. Gracias. Otra interrupción a la congresista Icorta. A ver, yo con toda la empresa de las Fuerzas Armadas, defensor de las Fuerzas Armadas además, pero es puede que no esté involucrado en el tema, pero es el gerente, digamos, de la empresa de compras. O sea, él tiene que conocer lo que se está preguntando, aunque sea del pasado. Cuando una persona, almirante, entra a una empresa, un contador, hace un corte. A partir de acá, yo soy responsable de mis actos, pero asumo el pasivo. Si bien el señor puede no ser involucrado, pero tiene que dar una explicación como corresponde. Está bien, pero tiene que responder igual, aunque no esté involucrado él, tiene que responder. Pero está bien, pero al margen de que no haya nacido la agencia de compras, siempre han estado acompañados de la línea de la Contraloría. Es lo que he dicho. Digamos que no existe la agencia de compras, pero siempre hay alguien de la Contraloría. Él puede no ser responsable, pero él tiene que dar una explicación del caso o indagar en las Fuerzas Armadas y traer respuestas posteriormente. Nadie lo está involucrando a él ni a ustedes, pero alguien nos tiene que dar la explicación de lo que fue la agencia de compras y antes de la agencia de compras también, porque hay compras que están antes de la agencia de compras también, pero alguien nos tiene que dar la explicación. Nadie lo siendo responsable, pero tiene que explicar. Sí, gracias. Me está pidiendo el colega. Por excepción, le damos interrupción al congresista Clayton. Gracias, presidenta. Yo creo de que aquí no podemos entrar en controversia entre congresistas. Si la respuesta es negativa o el hallazgo es negativo, y simplemente el general dirá no es parte de su gestión, o sea, no tenemos por qué defender lo indefendible. Gracias. Sí, presidenta, quiero continuar para terminar. Sí. ¿Qué nos convoca a esta comisión? Traer a nuestros funcionarios del Ministerio de Defensa, Contraloría. Estos documentos que nos ha hecho llegar, eso queremos saber. La denuncia, eso es lo que queremos saber, no es otra cosa que la exposición. Para mí es maravilloso. 40 millones hemos ahorrado con la agencia de compras, pero hay otros documentos que contradicen a esos documentos. Eso es lo que nos convoca. Entonces simplemente queremos que vuestro funcionario del Ministerio de Defensa, que nos haga llegar el informe respectivo, y ahí quedará, pues, ¿no? Ya sabemos cómo está y la población tiene que tener conocimiento. Entonces, presidenta, más bien este informe de la Contraloría debemos hacerle llegar con respecto, que es relacionado al Ministerio de Defensa, que se le haga llegar. Entonces ahí porque el general recién asumió el cargo a partir de viernes 12 de agosto del año 2016.
y como funcionario él tiene que hacer el corte, ¿no? Y si hay pasivos que hay que solucionar, se tiene que corregir. Y eso es lo correcto de cualquier funcionario. Nada más, presidente. Muchísimas gracias, congresista Lapa. Ahora sí, por favor, para que continúe con las respuestas o inicie con las respuestas, general Mario Pimentel. Bien, muchas gracias, señorita presidenta, señores congresistas. Como responsable de la agencia de compras, definitivamente es más que claro y evidente que uno asume la responsabilidad, ¿no? Y el activo y el pasivo, y saber responder de aquí en adelante por lo que ocurre en la agencia, y es mi función y obligación responder por lo que ocurrió también. Respuestas que no tengan en este momento, yo estoy encantado y les ofrezco a la brevedad hacerlas llegar, puesto que no hemos tenido esa información, dado que había una agenda por la cual estamos aquí y hemos expuesto lo que se nos ha solicitado. En relación a la autonomía, el decreto legislativo 1128 es bastante claro. La autonomía con la que cuenta la agencia es de libre competencia para planificar, organizar y ejecutar los procesos de contrataciones de los bienes. Tiene además libertad jurídica, tiene libertad funcional, tiene libertad administrativa y económica. Y en su poca existencia de vida administrativa y económica, no se ha visto intercedida ni perturbada por ningún tipo de injerencia, porque la ley ampara sus funciones y sus obligaciones, y los que somos responsables somos aquellos, los indicados, de hacer cumplir esa ley. Gracias por el apoyo del Congreso en todo caso, pero creo que es de manera natural y creo que todos los peruanos estamos para cumplir la ley, ¿no? Y en eso estamos abocados en hacer lo que la ley exige, lo que la ley nos obliga. Y respondiendo a la pregunta del congresista, si no me equivoco, Zacarías Lapa Inga, el proceder de las compras y de las adquisiciones está de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. El cumplimiento estricto de lo que dice esa ley es mi responsabilidad y yo respondo por ello desde el día que pisé la agencia de compras. Y eso no se puede dudar. Y con el respeto de los aquí presentes, la adquisición de material no pasa por un ciudadano de a pie con uniforme, pasa por un tema de honestidad y transparencia, y yo creo que al margen que está sentado, estamos todos involucrados y empeñados en que las compras para el país sean las mejores, al mejor precio, en mejor momento y con el mejor proveedor. Esa es la función y estamos abocados a ellos con todo el equipo de trabajo que me acompaña y con las 103 personas que están en la agencia de compras. Decíamos entonces que la Contraloría es una presencia constante en la agencia de compras. En la agencia de compras tenemos una presencia permanente de la Contraloría, va de la mano y en cumplimiento estricto de la norma. Tenemos la autonomía, ya lo hemos dicho. El tema de helicópteros, si bien es cierto, fue un proceso que pasó por el sector, no estuvo a cargo de la agencia de compras. Me atrevería a adelantar que poco o nada hay en la agencia sobre esto, porque obra, estoy seguro, en manos del Ministerio de Defensa. Lo propio con el tema de fusiles, que esto data de 2009 con 2011, las primeras pruebas. Hay una serie de información que tenemos, pero que escapa a lo que la agencia pudo obrar en ese sentido, pero detalles puntuales de lo que existe en la agencia se los vamos a hacer llegar para conocimiento de los señores congresistas. ¿Cuánto compra la agencia? Debería comprar todo. La ley se lo permite, la ley se lo exige. No compra todo. A la fecha, más o menos por encima de los 400.000 soles, como que la agencia de compras asume esa responsabilidad, y con los temas menores ese monto permite que las instituciones, con la autorización de la agencia, de acuerdo a ley, le dan el encargo para que ellas las ejecuten y las compren. Y cuando los montos se superan los 400.000 soles, y hay incapacidad por el poco y reducido personal a la fecha
porque estamos en un proceso de transición, de crecimiento y nacimiento, y vemos que técnicamente no es posible, se delega la autoridad a la entidad para que proceda con esa adquisición. Porque si la agencia de compras no le es posible afrontar ese compromiso, pues las instituciones con el equipo técnico se hacen cargo. El offset es una política internacional que hoy en día se viene aplicando para beneficio de todas las naciones que invierten un monto determinado en la defensa y seguridad de su país. Las entidades extranjeras que pueden abastecer y proveer a las naciones en este rubro, en este campo, tienen la obligación de suministrar una compensación económica y técnica o asistencial por un monto similar al 100% del gasto del país. Eso significa que en beneficio de la nación que compra va a haber retribuido su gasto, ya sea por asistencia, ya sea por capacitación, ya sea por infraestructura, ya sea por, con los resultados que se esperan, y eso tampoco está en manos de la agencia, porque la responsabilidad de la agencia de compras, de acuerdo a ley, termina con la buena pro consentida y con la remisión de los expedientes contractuales a la entidad interesada. La responsabilidad de la agencia de compras termina con la elevación del expediente de contrato para la suscripción de la entidad de ese contrato. El expediente contractual como proyecto es lo donde termina la responsabilidad de la agencia y lo remite a la entidad. La agencia no hace contratos, no firma contratos. Y después de la buena prueba consentida viene el paso de la remisión del proyecto contractual. Perdón, general, para entender. O sea, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, en la bolsa de compras, lo remite de frente al Ministerio de Defensa. No es a la Marina o a la aviación. Su expediente inicio lo remite a la agencia de compras. Claro, pero es todo el informe final que usted dice, porque la agencia de compras no firma el contrato. No lo firma. Por eso, lo firma aquí en este caso el Ministerio de Defensa. La entidad interesada, Fuerza Aérea, Marina, Ejército. A cada uno por separado. Exacto. Okay. Por eso la fase de supervisión y la fase inclusive de negociación para el offset correspondiente viene justamente previa a la firma del contrato. Ya. A través de la presidencia, simplemente para una aclaración, mayor general, ¿quién es la entidad que hoy día dirige el offset en el Perú? ¿Hay una política expresa? Hay responsables en el Ministerio de Defensa al respecto, señor congresista. Ya, no está centralizado. Gracias. Sí, no es en la agencia de compras. Muchas gracias. Continúa. Muchas gracias, señora presidenta. Los seguros de aeronaves y embarcaciones, el seguro de navegación particularmente, son procesos que están en curso para efecto de suscripción, fijación de pólizas, fijación de cada uno de los involucrados en estos procesos. Y si bien es cierto, se ha mencionado la adquisición basada en hipótesis de guerra, esos son conceptos, si bien es cierto, hasta cierto punto reservados, pero sí me atrevería a mencionar, no siendo mi campo como agencia de compras, un tema que es público en relación a que hoy en día las Fuerzas Armadas se preparan para la defensa y seguridad de la nación, ya no en base a hipótesis de conflicto, sino para estar en condiciones de hacer frente a los diferentes escenarios como amenazas reconocidas a nivel mundial. Escenarios en donde los calificados, capacitados, entrenados e implementados son los integrantes de la Fuerza Armada. Por ejemplo, desastres naturales, narcotráfico, terrorismo, tal ilegal, minería legal, pesca legal, etc. Bajo ese sombrero y bajo los conceptos estratégicos en el plan estratégico de compras es que se ajustan las adquisiciones según aquello que las entidades e instituciones por ley le solicitan a la agencia que adquieran como insumo, bien o servicio. Es un tema del cual yo no quisiera entrar por un tema de reserva. No sé, hay algunas preguntas que guardan en las reservas
por intermedio de la presidencia para efectos de hacer llegar de manera documentada. Yo no tendría nada más si es que había algún pedido adicional para poder ser absuelto, señora presidenta. ¿Alguien le faltó alguna pregunta? De hecho, a mí faltó que me responda respecto al proceso que se llevó a cabo para la compra de los camiones por 204 millones de soles, la fabricación y el año de estos. También si los procesos de contratación se generan en coordinación con el Ministerio. Aunque, bueno, para confirmar lo que han manifestado, y también si trabajan con una comisión negociadora y comité especial o uno de ellos nada más. Señor congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. No sé si será posible, general, contar con la información que le solicité, pero quizás no las pueda hacer llegar por escrito. Es decir, desde el momento en que entra en funcionamiento la agencia de compras, ¿no es cierto?, tenemos las cifras que usted ha dado, 460 millones de soles el año pasado y lo que podría ser 270 y tantos millones de soles si se culminan todos los procesos preparatorios que se han iniciado este año, ¿no? Eso sería más o menos el volumen de adquisiciones por la agencia de compras. Lo que nos interesaría saber es cuántas de las adquisiciones y por qué volúmenes no pasaron por la agencia de compras a partir de mayo del año pasado, para tener una idea de cuánto del volumen de adquisiciones de las Fuerzas Armadas hoy día están pasando por la agencia de compras. Y si yo podría agregar, presidenta, una última pregunta, ya que no la tiene que responder ahora, pero quizás nos pudiera hacer llegar la información también. Si usted pudiera, digamos, en base a la experiencia comparada que ha presentado, si le parece razonable el tiempo que demoró la agencia de compras desde el decreto de diciembre del 2012, que la creó, hasta mayo de 2015 en ponerse en funcionamiento. Si ese es más o menos el tiempo de maduración normal de las agencias de compra, o podría haber habido el interés, ¿no es cierto?, de retrasar la entrada en operaciones de la agencia de compras, digamos, para comprar sin las exigencias y sin el rigor que parece estar demostrando la agencia de compras. Sí, para que proceda a responder, general Pimentel. Señora presidenta, entonces por su intermedio, en relación a los procesos de adquisiciones en coordinación con el Ministerio de Defensa. Efectivamente, antes que las entidades elaboren sus expedientes de inicio, es que ya tienen una anuencia del sector defensa para poder contar con la aprobación presupuestal, y una vez que tengan ese compromiso, ese presupuesto asignado, recién hacen llegar esa información y los requerimientos como expediente de inicio para que la agencia proceda al proceso de adquisición. Redundante, ¿no? Pero a la hora de que está la agencia trabajando, ya no tiene una coordinación directa con el Ministerio, sino trabajan de manera independiente. De manera autónoma, sí. De manera autónoma, exacto. El tema del satélite es un tema que tampoco participó la agencia, ¿no? Un tema que fue totalmente anterior a su creación, ¿sí? Después, los 8 millones por compras militares es un tema que podríamos responder, ¿no? 8 millones por escrito más adelante. Comisión negociadora, comité especial. Y sí, las comisiones negociadoras, los comités especiales se conforman de acuerdo a la ley de contrataciones para efectos del Estado, ¿no? Eso está debidamente regulado. Son comités diversos que lo integra personal calificado, de acuerdo a lo que la ley contempla, y cuando son del extranjero, igual bajo el manual de adquisiciones del Estado de compras en el extranjero. Todo está regulado, no hay nada que escape a una norma de la agencia. Perfecto. Sí. Muy bien. Yo creo que con esto quedó bastante clara esta exposición, aunque con la información brindada por el Contralor, de repente todavía hay muchas más cosas por esclarecer por parte de esta comisión. Por ello, la importancia que el Pleno del Congreso nos pueda dar las facultades de comisión investigadora para llegar a
profundizar en las investigaciones y de esa manera saber cuáles han sido los montos finales por las compras generales que se han realizado en el sector de defensa y obviamente también en el sector del interior. Agradecemos muchísimo la presencia del general Mario Pimentel y de su comitiva y se le invita a retirarse de la sala cuando lo considere pertinente, para lo cual se